dijeron, estamos perdidos, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. Y empezaron a meterse en un barrio feo. Y los barrios en Bogotá, o prácticamente en toda Latinoamérica, barrios feos son barrios calientes. Donde si entran carros, no salen. Y mira que hay otro versículo ya para cerrar, que era algo que estaba rememorando y ocurrió hace poquito. Y uno de los versículos que mucho me han impactado en este largo caminar es ese, no recuerdo la cita, pero donde dice que por la fe muchos de ustedes alojaron ángeles, ¿recuerdas? Ujú. Sí, sí, sí. Muchos han hospedado ángeles en sus casas. Y eso cuando yo leí ese versículo me hizo pensar en cuántas de las situaciones del día a día que ocurren, que de hecho en medicina eso tiene un nombre, creo que se llama el síndrome de la tercera persona. Bueno, lo colocaremos acá en edición, el nombre exacto. Y es que básicamente en medicina se reporta mucho, en muchos casos de accidentes, de situaciones de catástrofe, que las personas siempre reportan, o la mayoría de las veces reportan, que vieron una tercera persona que los ayudó en ese periodo de tiempo en el que fueron auxiliados por Sí. las ambulancias o por la, por las, bueno, personas humanas que se encargan Uy, de ayudar. hermano. Se me va la palabra y me perdonarán. Entonces recientemente sucedió con nosotros algo que a mí me dejó pensando, y es lo siguiente. Mi abuelita, la misma persona a la que les hablé hace un ratico, que fue sonada aquella condición tan extraña, ella pues ya tiene sus años y debido a los achaques de la edad, ella ya empieza un poquito a sufrir de la memoria y a veces le pasa mucho, por ejemplo, que es como si su presente fueran recuerdos pasados en los que ya tuvo en años atrás. Por ejemplo, Ok. nosotros nos mudamos de casa recientemente, pero hay momentos en los que ella sigue como en ese presente en donde vivíamos anteriormente. Entonces, muchas veces ha pasado que la vemos abriendo la puerta para salirse, abuelita, ¿para dónde vas? Ella, para mi casa, que queda allá atrás, donde vivíamos antes, contestó rápido. Ella no vivía con nosotros, pero éramos vecinos. Entonces ahí fue donde yo identifiqué, ella es como si su mente diera como saltos al pasado y ella piensa que ese es su presente. El asunto es que hace pocos días salió de la casa y nadie se dio cuenta. Ella le pasa algo y es que ella puede recorrer, no lo sé, 20 metros en el mismo sector y se desubica. O sea, ella ya no es consciente hacia dónde tiene que ir, dónde estaba, para dónde va. Y si hay una persona o quien sea se acerca a preguntarle, pues ella tiende mucho ya a disvariar. No se le entiende, es ininteligible lo que dice. O sea, una combinación de palabras que no hacen sentido entre sí. Lo curioso de este asunto es que cuando pasó eso, ella resultó en la cuadra siguiente. Pero lo extraño del asunto es que acá es un sector donde por lo menos los únicos vecinos que tienen presente tu cara son los de 5 metros a la redonda, 5 o Ujú. 10 metros a la redonda. Y un personaje la trajo hasta la casa. O sea, ella resultó en la otra cuadra donde uno es consciente que ella ya hubiera perdido toda noción y un personaje la trajo hasta la casa. Y nosotros después analizándolo decíamos, nosotros somos conscientes que ella no le pudo haber dado las indicaciones cómo volver porque ni siquiera ella era consciente en dónde es que está viviendo Sí. ahora. La trajo hasta la casa y simplemente golpeó, la señora vive acá, sí, gracias, y se fue. Y yo me puse a pensar, hasta en esas cosas Dios cuida a sus hijos, Sí. o sea, en algo tan aparentemente tan pequeño, pero tan significativo, porque después nos poníamos a pensar y a rememorar ese acontecimiento con mi mamá y a tratar de hallarle una explicación razonable y decíamos, incluso le preguntábamos a la abuelita, abuelita, pero usted cómo le dijo al Señor, qué indicaciones le dio para que te ayudara a regresar a casa. Totalmente ininteligible lo que decía. O sea, y nosotros decíamos, ¿quién le entiende así? ¿Cómo supo Un ese hombre donde ángel. vivía ella? Claro, eso es un ángel.
Mira, Ujú. así hay. Tengo dos testimonios más que ya queremos cortar porque tú tienes las 2 de la mañana, yo tengo aquí las 12 de la noche. Para los que no saben, grabamos en la noche. Y, o sea, yo creo fielmente que hay ángeles que nos ayudan y que se personifican. Te doy un ejemplo. Estaban mis papás, muchachos, en Bogotá. Mis papás vivían en un pueblo en Boyacá. Boyacá es un sector agrícola de Colombia. Un pueblo es un municipio pequeño. Bogotá es la capital. O sea, es como si comparáramos, sí, un pueblo de 30.000 habitantes con una ciudad de 9 millones de habitantes. No es lo mismo manejar en el pueblo, donde se conocen todas las calles y donde la gente se orienta no por dirección, sino de la panadería tal, 3 cuadras a la izquierda, esa es mi casa. Así se ubica uno en un pueblo. Bogotá es por dirección. Y en esa época no había ni Google Maps, ni Waze, ni nada de eso. Estamos hablando de hace 20 años. Más, 20, 25 años. Fueron a Bogotá a un evento en una iglesia. Y estaban mis papás en el carro y llevaban gente de la iglesia atrás y nosotros. Y manejé Bogotá en la noche. Y resultaron metiéndose, se perdieron. No había celulares para uno ubicarse. Se llamaba por teléfono fijo de monedas. Estamos hablando de épocas arcaicas para los que los millennials que nos ven. Entonces dijeron, estamos perdidos, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. Y empezaron a meterse en un barrio feo. Y los barrios en Bogotá, o prácticamente en toda Latinoamérica, barrios feos son barrios calientes. Donde si entran carros, no salen. O sea, lugares de peligro, En peligro. muchos de ellos ni siquiera entra la policía. Exacto. Y mis papás empezaron a decir, Dios mío, estamos metidos mal, nos metimos mal, estamos mal metidos. Y empezaron a asustarse. Y con nosotros en el carro 3 niños, o sea, y dijeron, Señor, ayúdanos. En ese momento llega un motociclista, así vestido en cuero, así tipo de esos motociclistas estadounidenses de pura Harley Davidson, así todos. Llega y los ve, les golpea la ventana y les dice, ¿están perdidos? Sí, sí estamos perdidos. ¿Para dónde van? Vamos para tal dirección. Ah, yo sé dónde es. Síganme. Síganme. Siguieron al hombre. O sea, empezando otra vez. ¿Cómo vas tú a seguir a un motociclista en Colombia? Un barrio En la peligroso. noche, en un barrio peligroso. No. O sea, la locura. O sea, literalmente aquí nos fuimos. Pero no había de otra. Lo siguieron. El hombre los dejó donde era. Le dijeron muchas gracias. Y entonces ellos dijeron, él paró y les dijo, 2 cuadras adelante, allá en esa esquina, es el lugar para donde ustedes van. O sea, el tipo, ¿cómo iba a saber la dirección exacta? Y dijo, ok, gracias. Arrancaron. Cuando arrancaron, y oye, tan querido. Cuando voltearon a ver el retrovisor, ya no estaba. O sea, ya no había moto, ya no había nada. El tipo se esfumó. Ujú. Yo le dije, ¿qué fue eso? Pues hermano, no queda otra descripción sino un ángel que Dios envió cuando lo dijo, estos se perdieron. Literalmente dijo, estos boyacos se perdieron. Porque pues sí, claro, se perdieron en la capital de Colombia. Pero gracias a Dios todo perfecto. Y otro ejemplo, que cuando decimos el tema de la tercera persona, otro testimonio que no es mío y no es de mis papás, es de una persona que conocí. Y ya con esto pues para terminar porque ya es tarde. Aunque si nos ponemos a hablar de testimonio, hay muchos testimonios, David. Pues muchos testimonios. Y este testimonio, cuando me contó este hombre este testimonio, me partió el alma. Me dieron ganas de llorar. Un muchacho de tal vez 25 años, 24 años, que estaba vendiendo helados en una heladería de una iglesia en Bogotá. La iglesia Transformación se llama, Transformación Internacional. Y el muchacho ahí vendiendo helados y empezamos a hablar y me dijo, ¿tú eres pastor de Villavicencio? Sí, yo soy pastor de Villavicencio. Empezamos a hablar. Cuando me dijo, ay, conociéndonos. Y veo que tiene aquí como un machetazo hundido. Y veo varias cicatrices. Y yo que soy bien imprudente. Pues imprudente y soy muy curioso. O sea, yo sí tengo que preguntar, pregunto. Yo le digo, ¿qué te pasó? Y él me dijo, me dijo, esa es Ciudad Bolívar en Bogotá, un sector peligroso. Me dijo, yo era uno de los malandros de esta ciudad, de este sector. Uno de los que acuchillaba a la gente, o sea, uno de los malos. Que robaban celulares, mataban, o sea, mataban a la gente. Ajá, complicado. Un historial de peligroso. Listo. Y
Y uno dice, uy, malo, pero es que uno no sabe la historia que tuvieron. Pero bueno, entonces él, que era uno de los peligrosos, de los muchachos peligrosos, se ennovió con una chica que no tenía por qué ennoviarse. Y cuando se ennovió con la chica, la mamá de él es cristiana y siempre estuvo orando por su hijo. Pero el muchacho en malos pasos, malandro en malos pasos, droga, de todo. Y cuando se novió con la chica que no debía, no sé si el exnovio de la chica o los papás de la chica lo mandaron matar. Y entonces cuando lo mandaron matar, llegaron y lo golpearon en un sector de noche en el barrio, cogieron y le golpearon la cabeza y le intentaron disparar y que no podían dispararle. Dice, pero ¿por qué no lo podemos matar? Y entonces, no te vas a morir. Entonces empezaron y con la cacha de la pistola, como un martillo, le empezaron a romper el cráneo. Y le rompieron el cráneo y lo cogieron a patazos. O sea, lo mataron ahí en el lugar. El hombre quedó en el piso botando sangre. Y entonces el hombre en su inconsciencia, porque ya estaba inconsciente, vio que llegó un hombre y lo alzó. Y empezó a caminar con él. Y el hombre lo alzó y empezó a caminar con él. Y él le preguntó, ¿tú quién eres? Y este hombre le dijo, yo soy el que siempre ha estado. Y fue, lo alzó y lo dejó en el suelo en las puertas de un hospital. Claro, cuando se Me abrieron las imagino que puertas. seguramente de la distancia entre donde a él le sucedió Claro, él esa estaba en una tragedia hasta el olla, hospital no era... estaba en un hospital. Una olla, cuando hablamos de una olla en Colombia, es un Y la sector donde distancia me no entra imagino ni que la era policía. considerable, ¿no? Hasta el Claro, no estamos hospital. hablando de 100 metros. Ajá. Kilómetros o millas para los que estamos aquí en América. Y lo dejó allá tirado en el suelo en el hospital. Y que claro, salieron las enfermeras, urgencias, para adentro y lo atendieron. El muchacho se salvó, no se murió. Quedó con su cosa, llamaron a... O sea, fue una historia que yo la resumí en menos de 2 minutos. Pero yo soy el que siempre ha estado. Impresionante. ¿Quién fue? Pues el Señor Jesús, ¿qué otro, hermano? Y entonces cuando este hombre sale del hospital, ya salió totalmente, dijo no. Y fue a la iglesia de su mamá. Se metió, dejó sus malos pasos, dejó absolutamente todo. Y hoy es un día, uno de los servidores o diáconos de la iglesia, y que su vida la da por el Señor, porque tuvo una experiencia totalmente sobrenatural. ¿Quién me explica a mí? ¿Quién le dice a ese hombre que Dios no existe? Nadie. El Señor no hay que hablarlo con teología o con... No, se habla con experiencia, hay que experimentarlo. De hecho, muchos ateos piensan que uno tiene que convencerlos. Sí, ¿No? convénzame con argumentos de que Dios existe, demuéstrame. Pero realmente no fue eso lo que Jesús nos llamó. Él nos llamó a compartirle las personas. Y compartirle muchas veces involucra eso, los testimonios. Y mira que eso que me hizo pensar bastante es lo que él le dijo a ese hombre. Yo soy el que siempre ha estado. Cuando vamos al Antiguo Testamento, y cada vez que aparecían ángeles, habían dos diferencias, que los ángeles regulares que el enviado del actuaban en Señor. favor, Sí. y cuando aparecía un ángel que en particular, que la Biblia lo llama el ángel del Señor, y él siempre hablaba como Dios en primera persona. Sí. O sea, es muy, contexto rápido, es muy distinto al ángel que dice el Señor te manda a decir, o el Señor quiere que hagas esto, que ese ángel del Señor que aparecía y hablaba como Dios en primera persona, o bendecía como Dios en primera persona, que sabemos que era Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, y de hecho, todavía tenemos algo de tiempo, pero quiero contar esto que me hiciste acordar. Suéltalo. Y lo que decías es que si nos ponemos a rememorar milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, no terminamos. Volviendo al tema de mi abuelita, ella desde que fue sanada de esa enfermedad que estaba sufriendo tan rara que incluso hoy en día no sabemos el nombre, ni siquiera si existe. Ella se volvió una mujer entregada en la iglesia, en el servicio, salía a campañas evangelísticas con los pastores. Una mujer de oración tremenda que yo siempre admiré. Ella, en su proceso de cambio, ella empezó a orar también por sus hijos, que eso fue otro proceso. Mi abuelita tiene 4 hijos varones y una hija que es mi mamá. Esos 4 hijos varones, muchos han llevado, gracias a Dios ya no,
pero en el pasado llevaban vidas de alcoholismo, de desorden, de peleas por fuera, en la calle, de malas compañías, mejor dicho, quien los hubiese visto totalmente perdidos. Resulta que en una ocasión ella estaba durmiendo en la noche y cuando a mitad de la noche, no sé la hora, ella cuenta que algo la despertó. Una voz la despertó y le dijo: Erlinda, rápido, póngase a orar por Álvaro. Álvaro es mi tío mayor. Ella dice que ella no sabe por qué, ella no sabe qué estaba pasando, ella simplemente hizo caso y empezó a orar. Resulta que en ese mismo momento mi tío iba en un taxi para la casa, hundido de la borrachera, porque ni siquiera sabemos cómo tomó un taxi en esas condiciones. Y resulta que le querían, o lo que intentaron hacer con él fue el paseo millonario. El paseo millonario era aquí en Colombia una estrategia de robo que utilizaban los delincuentes, que consistía en que cuando una persona tomaba un taxi, ese taxista lo llevaba a un sitio donde más personas se subían y lo atracaban y lo robaban. Él en su borrachera, al parecer, opuso resistencia y los tipos empezaron a apuñalarlo. Él dice que él sentía como la navaja entraba, o sea, sentía el ardor de las puñaladas en su cuerpo, muchas. O sea, fue un ataque con sedicia. Haciendo cuentas ya después, cuando le hablaron con mi abuelita y todo transcurrió en la misma hora en la que ella se había despertado, fue la misma hora en la que él estaba siendo atracado. El asunto es que ellos lo robaron y lo sacaron del taxi, pero cuando lo sacaron del taxi, él dice que él pensó que se iba a morir porque él sintió las puñaladas en su cuerpo y la ropa que llevaba pues no era una ropa tan resistente de cuero, no, nada, ropa liviana. Cuando él se mira, solo tenía las marcas en la ropa de donde había entrado el puñal, pero en su piel totalmente intacto, no tenía heridas. Wow. Entonces, o sea, lo impresionante de eso es como Dios eh, utiliza personas, incluso en los momentos en donde no hay una aparición angelical de por medio, pero utiliza también personas a quienes advierte: por favor, Ujú. ora Pónganse a por, orar. intercede por esta persona o eso para que yo pueda obrar a su favor, etcétera, etcétera. Entonces, pues son muchos casos de distintas formas, porque un dicho que tú tienes que lo aprendí es que nunca nada pasa del mismo modo. O sea, Dios se manifiesta como Él quiere y en formas tan diferentes entre sí, que es que si nos pusiéramos a contar uno por una, pues no terminaríamos. Y esto terminaría siendo una charla de 5 horas. Pero Entonces, lo que quería dices contar es... eso Termina, termina. quería contar esto porque igual el contarlo, yo sé que sirve para fortalecer la fe de otras personas que nos puedan estar escuchando y es necesario. Son cosas que rara vez yo cuento, pero hoy que se ha prestado la situación, considero que son necesarias para que nuevamente quienes estén escuchando esta conversación sepan que hay un Dios que está, como decías tú, quien toca la puerta y llama. Tú decides si le abres la puerta, le dejas entrar a orar en tu vida, en la vida de tu familia, o simplemente lo rechazas.